es experiencia? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la realidad? A todas las preguntas de esta clase debemos dar la respuesta que daba San Agustín a la pregunta ¿qué es el tiempo? Lo sé, pero cuando me lo preguntas no lo sé. La experiencia, la vida, el movimiento y la realidad son otros tantos sonidos utilizados para simbolizar la suma de sensaciones, pensamientos, sentimientos y deseos. Y si me preguntan, ¿qué son las sensaciones? Solo puedo responder, no seas tonto, sabes muy bien lo que son. No podemos seguir definiendo las cosas indefinidamente sin dar vueltas a lo mismo. Definir significa fijar. Y cuando te pones a ello, resulta que la vida no es fija. Ese algo fundamental, que no puede definirse o fijarse, puede representarse por la palabra Dios. Si esto fuera cierto, conoceríamos a Dios desde siempre. Pero cuando empezamos a pensar en ello, no lo conocemos. Y es que cuando empezamos a pensar en la experiencia, tratamos de fijarla en formas e ideas rígidas. Es el viejo problema de tratar de hacer paquetes de agua o de encerrar el viento en una caja. Sin embargo, la religión siempre nos ha enseñado que Dios es algo de lo que podemos esperar sabiduría y orientación. Nos hemos acostumbrado a la idea de que la sabiduría, es decir, el conocimiento, el consejo, la información, pueden expresarse en afirmaciones verbales consistentes en orientaciones específicas. Si esto fuera cierto, cuesta ver cómo puede extraerse cualquier sabiduría de algo imposible de definir. Pero de hecho, la clase de sabiduría que puede adoptar la forma de orientaciones específicas es muy poca cosa. Y la mayor parte de la sabiduría que empleamos en la vida cotidiana nunca nos llega como información verbal. No fue a través de declaraciones como aprendimos a respirar, tragar, ver, hacer que la sangre circule, digerir los alimentos o resistir a las enfermedades. Sin embargo, esas cosas se realizan por medio de los procesos más complejos y maravillosos, que el aprendizaje por medio de los libros y la habilidad técnica no pueden jamás reproducir. Esta es una sabiduría real, pero nuestro cerebro tiene muy poco que hacer con ella. Es la clase de sabiduría que necesitamos para resolver los problemas reales y prácticos de la vida humana. Ya ha hecho maravillas por nosotros, y no hay motivo alguno para que no siga haciendo muchas más. Sin ningún aparato técnico ni cálculos para la predicción, las palomas mensajeras pueden regresar a sus palomares desde largas distancias. Las aves migratorias pueden visitar los mismos lugares un año tras otro. Y las plantas pueden idear mecanismos maravillosos para que el viento distribuya sus semillas. Desde luego, no hacen estas cosas a propósito, lo cual es tanto como decir que no las planean y piensan. Si pudieran hablar, no estarían en mejores condiciones para explicar cómo lo hacen que las del hombre medio para explicar cómo late su corazón. Los instrumentos que logran estas hazañas son realmente órganos y procesos del cuerpo, es decir,
de una misteriosa pauta de movimiento que no comprendemos y que en realidad no podemos definir. No obstante, los seres humanos en general han dejado de desarrollar los instrumentos del cuerpo. Cada vez más tratamos de efectuar una adaptación a la vida por medio de instrumentos externos y procuramos resolver nuestros problemas por medio del pensamiento consciente más que por la habilidad inconsciente. Esto nos beneficia mucho menos de lo que nos gustaría suponer. Por ejemplo, hay mujeres, entre comillas, primitivas, que pueden dar a luz mientras trabajan en los campos, y tras haber hecho las pocas cosas necesarias para que su bebé esté seguro, caliente y cómodo, reanudan su trabajo. Por otro lado, la mujer civilizada ha de trasladarse a un hospital complicado, donde rodeada de médicos, enfermeras e innumerables instrumentos, da a luz penosamente, con prolongadas contorsiones y dolores lacerantes. Nos han enseñado a descuidar, despreciar y violar nuestros cuerpos, y a poner toda nuestra fe en el cerebro. En efecto, la enfermedad especial del hombre civilizado podría describirse como un bloqueo o cisma entre su cerebro y el resto de su cuerpo. Esto corresponde a la división entre el hombre y la naturaleza, y a la confusión del Ouroboros, la serpiente atolondrada que no sabe que la cola es el otro extremo de su cuerpo. Hemos permitido al cerebro pensante que desarrolle y domine nuestras vidas fuera de toda proporción con la sabiduría instintiva, lo cual permitimos que se hunda en la atrofia. En consecuencia, estamos en guerra con nosotros mismos. El cerebro desea cosas que el cuerpo no quiere, y el cuerpo desea cosas que el cerebro no le permite. El cerebro da orientaciones que el cuerpo no sigue, y el cuerpo proporciona impulsos que el cerebro no puede comprender. Cuando comparamos el deseo humano con el animal, encontramos muchas diferencias extraordinarias. El animal tiende a comer con el estómago y el hombre con el cerebro. Cuando el animal tiene el estómago lleno, deja de comer, pero el hombre nunca está seguro de cuándo se va a detener. Los deseos humanos tienden a ser insaciables. Estamos tan deseosos de placer que nunca podemos tener suficiente. Estimulamos nuestros órganos sensoriales hasta que se vuelven insensibles, de modo que, para que continúe el placer, los estimulantes deben ser cada vez más fuertes. El cuerpo se defiende enfermando a causa de la tensión, pero el cerebro quiere seguir adelante sin detenerse. El cerebro va en busca de la felicidad. Y como al cerebro le interesa mucho más el futuro que el presente, concibe la felicidad como una garantía de un futuro de placeres indefinidamente largo. Sin embargo, el cerebro también sabe que carece de un futuro indefinidamente largo, por lo que para ser feliz debe procurar la acumulación de todos los placeres del paraíso y la eternidad en el espacio de unos pocos años. Este es el motivo de que la civilización moderna sea, en casi todos los aspectos, un círculo vicioso. Tiene apetitos insaciables porque su forma de vida lo condena a una frustración perpetua. La conciencia primaria, la mente básica, que conoce la realidad más que las ideas acerca de ella, no conoce el futuro. Vive por completo en el presente y no percibe más que aquello que es en este momento. Así es como se precipitan todos los asuntos de la civilización, la razón de que casi nadie disfrute de lo que tiene y busque siempre más y más. En estas condiciones, la felicidad no consiste en unas realidades sólidas y sustanciales, sino en cosas tan abstractas y superficiales como promesas, esperanzas y seguridades.
Así, la economía cerebral ideada para producir esta felicidad es un fantástico círculo vicioso que o bien debe manufacturar más y más placeres, o bien ha de derrumbarse, proporcionando una constante excitación del oído, la vista y las terminaciones nerviosas con incesantes corrientes de ruidos y distracciones visuales de las que es imposible liberarse. El sujeto perfecto para el propósito de esa economía es la persona que escucha continuamente la radio, de preferencia aparatos portátiles que pueden llevarse a todas partes. Sus ojos miran sin descanso la pantalla del televisor, el periódico, la revista, manteniéndose en una especie de orgasmo sin liberación y a través de una serie de tentadores atisbos de brillantes automóviles relucientes, cuerpos femeninos y otras superficies sensuales, entremezcladas con restauradores de la sensibilidad, tratamientos de choque, como los documentos de interés humano que consisten en la caza a tiros de criminales. Cuerpos mutilados, accidentes aéreos, combates de boxeo e incendios de edificios. La literatura o discurso que acompaña a esas imágenes está manufacturada de modo similar para atraer sin procurar satisfacción, para sustituir toda gratificación parcial por un nuevo deseo. Esta corriente de estimulantes está pensada para producir anhelos del mismo objeto cada vez en mayor cantidad, aunque con más estrépito y rapidez. Y esos anhelos nos obligan a realizar un trabajo que no nos interesa por el dinero que produce, para comprar más radios lujosas, automóviles más relucientes, revistas más vistosas y mejores receptores de televisión. Todo lo cual conspirará de algún modo para persuadirnos de que la felicidad está a la vuelta de la esquina, con tal de que compremos un artículo más. El carácter vago, nebuloso e insaciable del deseo cerebral hace que sea especialmente difícil su realización práctica, que se haga material y real. En general, el hombre civilizado no sabe lo que quiere. Trabaja para el éxito, la fama, un matrimonio feliz, la diversión, para ayudar a otros o para ser una persona auténtica. Pero estas no son necesidades auténticas, porque no son cosas reales, sino los productos secundarios, los efluvios y las atmósferas de las cosas reales, sombras que carecen de existencia, separadas de alguna sustancia. El dinero es el símbolo perfecto de semejantes deseos, pues es un mero símbolo de la riqueza auténtica, y convertirlo en nuestro objetivo es el ejemplo más flagrante de confundir las medidas con la realidad. Por ello no es correcto ni mucho menos decir que la civilización moderna es materialista, si entendemos por materialista la persona que ama la materia. El cerebral moderno no ama la materia, sino las medidas. No los sólidos, sino las superficies. Bebe por el porcentaje de alcohol del que se dice que es espirituoso, y no por el cuerpo y el sabor del líquido. Construye para ofrecer una fachada impresionante, más que para proporcionar un espacio donde vivir. En consecuencia, tiende a levantar estructuras que desde el exterior parecen mansiones señoriales, pero que interiormente son madrigueras. Las habitaciones individuales de esas madrigueras están diseñadas no tanto para vivir como para crear una impresión. El espacio principal se dedica a una sala de estar, de proporciones adecuadas a una casa grande, mientras que espacios tan esenciales para vivir como la cocina quedan reducidos a pequeños armarios donde uno apenas puede moverse y mucho menos cocinar. En consecuencia, esos pobres y diminutos cocinas proporcionan unas comidas que son principalmente gaseosas, como cócteles y aperitivos,
en lugar de platos de verdad. Como todos queremos ser damas y caballeros y parecer como si tuviéramos criados, no nos ensuciamos las manos cultivando y cocinando alimentos de verdad, sino que compramos productos diseñados para presentar una fachada en detrimento de su contenido. Frutos enormes, pero insípidos, para que es poco más que una espuma ligera. El vino está adulterado con productos químicos y las verduras, cuyo sabor se debe a los menjunjes áridos de los tubos de ensayo que las dotan de una pulpa mucho más impresionante. Un ejemplo especialmente significativo de la acción del cerebro contra el cuerpo o de las medidas contra la materia es el sometimiento total del ciudadano a los relojes. Un reloj es un instrumento útil para convenir una cita con un amigo o para ayudar a la gente a trabajar juntos, aunque tales cosas ya se hacían antes de que se inventaran los relojes. No es preciso romper los relojes, simplemente hay que tenerlos en su lugar, y están muy desplazados cuando tratamos de adaptar nuestros ritmos biológicos de alimentación, sueño, evacuación, trabajo y descanso a su rotación circular uniforme. Nuestra esclavitud bajo ese procedimiento mecánico ha ido tan lejos y tal es su importancia en nuestra cultura que hay pocas esperanzas de reforma, pues sin ese sometimiento a las rigideces horarias, la civilización se derrumbaría por entero. Una cultura menos cerebral aprendería a sincronizar sus ritmos corporales más que sus relojes. La capacidad del cerebro para prever el futuro tiene mucho que ver con el temor a la muerte. Conocemos muchas personas que habrían dicho con Stevenson: bajo el cielo ancho y estrellado, cávame una tumba y deja que me tienda. Contento viví y contento muero, y me tiendo en la tierra con ganas. Nuestra cultura, acostumbrada a pensar en el ser humano como un dualismo de mente y cuerpo, y a considerar a la mente como sensible y al cuerpo como a un animal estúpido, es una afrenta para la sabiduría de la naturaleza y una ruinosa explotación del organismo humano como un todo. Estamos frustrados perpetuamente porque el pensamiento verbal y abstracto del cerebro da la falsa impresión de que es capaz de liberarse de todas las limitaciones finitas. Olvida que una infinitud de cualquier cosa no es una realidad, sino un concepto abstracto, y nos persuade de que deseamos esa fantasía como una meta auténtica para vivir. La humanidad utiliza ya innumerables instrumentos para desplazar el trabajo que realizan los órganos corporales en el animal, y sin duda sería consecuente con esta tendencia exteriorizar las funciones del razonamiento del cerebro, entregando así el gobierno de la vida a los monstruos electromagnéticos. En otras palabras, los intereses y objetivos de la racionalidad no son los del humano como un organismo total. Si hemos de seguir viviendo para el futuro, haciendo que el trabajo principal de la mente sea la predicción y el cálculo, el hombre debe convertirse finalmente en un apéndice parasitario, en una masa de mecanismos. El cerebro es lo bastante inteligente como para ver el círculo vicioso en que se ha embarcado, pero no puede hacer nada al respecto. Ver que no es razonable preocuparse no evita la preocupación. Antes bien, uno se preocupa más al constatar que no es razonable. No es razonable librar una guerra moderna en la que todo el mundo pierde. Ninguno de los lados quiere realmente una guerra, y sin embargo, como vivimos en un círculo vicioso, iniciamos la guerra para evitar que el enemigo la inicie primero. Nos armamos sabiendo que, si no lo hacemos, lo harán del otro lado, lo cual es muy cierto, puesto que si no lo hacemos, el otro lado lo hará al fin de aventajarnos sin necesidad de luchar.
Hay muy poca base para confiar que en un futuro inmediato se produzca una recuperación de la cordura social. Da la impresión de que el círculo vicioso debe hacerse todavía más intolerable, aún más flagrante y desesperadamente circular, antes de que numerosos seres humanos se den cuenta del trágico engaño a que ellos mismos se someten. Mas para quienes ven claramente que es un círculo, y por qué lo es, no hay alternativa que dejar de girar, pues en cuanto uno ve la totalidad del círculo, desaparece la ilusión de que la cabeza está separada de la cola. Entonces, cuando la experiencia deja de oscilar y contorsionarse, puede volverse de nuevo sensible a la sabiduría del cuerpo, a las profundidades ocultas de su propia sustancia. No afirmo que la realidad definitiva sea la materia. La materia es una palabra, unos sonidos que se refieren a las formas y pautas adoptadas por un proceso. No sabemos qué es este proceso, porque no responde a un qué, es decir, una cosa definible por medio de algún concepto o medida fija. Si queremos mantener el antiguo lenguaje, utilizando todavía términos como espiritual y material, lo espiritual debe significar lo indefinible, eso que por ser viviente debe rehuir siempre al marco de cualquier forma fija. La materia es espíritu nombrado. En nuestro estado habitual de tensión mental, el cerebro no trabaja adecuadamente, y esta es una de las razones por la que sus abstracciones parecen tener realidad. Cuando el corazón no funciona bien, somos claramente conscientes de sus latidos, que nos llaman la atención al golpear intensamente el pecho. Cuando las personas tratan de pensar o concentrarse, se comportan como si tuvieran que empujar sus cerebros, tuercen el rostro, fruncen el ceño y abordan los problemas mentales, como si se tratara de levantar ladrillos. Sin embargo, no hace falta un trabajo penoso y una tensión para digerir los alimentos, y todavía menos para ver, oír y recibir otras impresiones neurales. Tenemos razón al desconfiar de las respuestas instantáneas que nos dan las mentes tensas y errantes, pero la solución rápida, sin esfuerzo y casi inconsistente de los problemas lógicos es lo que el cerebro ha de proporcionar. Tenemos razón al desconfiar de las respuestas instantáneas que nos dan las mentes tensas y errantes, pero la solución rápida, sin esfuerzo y casi inconsciente de los problemas lógicos es lo que el cerebro ha de proporcionar. Cuando trabaja adecuadamente, el cerebro es la forma más elevada de sabiduría instintiva. Debería trabajar como el instinto de las palomas mensajeras y la formación del feto en la matriz, sin verbalizar el proceso o saber cómo se hace. Cuando el cerebro es consciente de sí mismo, lo mismo que cuando el corazón se hace notar, es que hay un trastorno y se manifiesta en la aguda sensación de separación entre el yo y mi experiencia. El cerebro solo puede comportarse de la manera adecuada cuando la conciencia hace aquello para lo que está diseñada. No contorsionarse y remolinear para salir de la experiencia presente, sino ser consciente de ella sin esfuerzo. Este contenido que compartimos pertenece a Alan Watts en mayo de 1951. Si te gusta el contenido que difundimos, suscríbete, dale me gusta y compartilo con aquellas personas que estén afín a recibirlo. En Espacio Integral Shui Tao,
Ofrecemos clases prácticas de yoga, qigong, meditación y zen stretching, grupales y personalizadas. Atención en consultorio con disciplinas de prevención en salud, masaje integral, masaje Keiraku Shiatsu, digitopuntura y reflexología podal. Si te interesa recibir los temas compartidos en el podcast e información acerca de nuestras actividades, podés consultar nuestra web www.espaciointegral.com y escribí un mail por info@espaciointegral.com o por WhatsApp a nuestros celulares 098-545-141 a Gabriela o 099-046-966 a Walter.